Estamos en la hojilla, ¿cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, hermano. Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. cerró la puerta esa. No, que me venga a traer mi tía para llevar el número de... Ah, pues ahorita ya te ayuda para que hables. Ya mate nada más. No, papá. Voy por aquí, niña. Papá. Cuando saquen la comida, ¿verdad? Are you a little nervous this morning? See?
Do you understand what these proceedings here in court are all about? You know what a lawyer is? No? Do you have a lawyer? No? Do you speak and understand Spanish? Sí. Do you want this hearing conducted in Spanish? Sí. Government charges that you're a native and citizen of El Salvador and that you are present in the United States without legal permission or parole. Have you talked to an immigration attorney? Sí. Do you have an attorney? Sophia, good morning. Are you a little nervous this morning? See? You know what a lawyer is? No. No? Do you have a lawyer? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Villa. Vamos a hacer un ejercicio hoy en Twitter. El ejercicio es una pregunta, responderla. Una pregunta, ¿le parece que esto es legal? Que un Estado aplaste los derechos de un niño. Y que ese Estado, por ser el más poderoso del mundo, no firme los tratados internacionales de protección al niño. Esa es la pregunta. Vamos a hacer el ejercicio en Twitter, a toda la gente de Twitter. Invito a la tropa, invito a todos los tuiteros a hacer ese ejercicio. Una reflexión. ¿Es legal aplastar los derechos de un niño? De la forma en que lo hacen los Estados Unidos. Usar y abusar de la ley. Yo quiero hacer extensivo el clic que acaba de sacar por segunda vez. Larisa toca el tema del Laufer, que según la página de traducción Google, dice tarifa de ley. Laufer. Un mecanismo que ha sido, está aplicándolo últimamente el gobierno norteamericano para aplastar sobre todo aquellos gobiernos que
se les ocurrió, se les pasó por la cabeza ser libres. En el caso de Argentina hay una persecución judicial en contra de Cristina Fernández. En Brasil, imagínense, peor todavía, porque en Brasil llega un juez y dice que Lula sale libre, entonces llega un fiscal y dice que no. Peor todavía, hay unas contradicciones terribles allí mismo en el Estado judicial brasileño. La persecución que tuvieron muchísimos de los que se les ocurrió, pues se les pasó por la cabeza, se les pasó en un momento por la cabeza ser libre. Lo que le pasa a Correa ahora mismo. Y lo peor de todo es que en estos tiempos difíciles veamos cómo una persona que a mi juicio no solamente fue comprada hace bastante tiempo por la CIA, por cierto que no dice mi nombre, declara públicamente pero no dice mi nombre, un señor escatológico en la noche. ¿Tú sabes qué recuerdo? Que tenemos que recuperar la canción del Señor de la Noche para comenzar de nuevo el programa con el Señor de la Noche. A Luis Ortega Díaz, que por cierto está siendo protegida por un gobierno, de narco. ¿Verdad, Luisa? Y a quienes tratan de aprovechar esto para tratar de buscar divisiones internas, ¿no? Y salen corriendo cuando, por ejemplo, aparece Pedro Carreño y da unas declaraciones que son de defensa nacional. Nosotros tenemos un ejército, tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No hay por qué alarmarse. Nosotros vivimos agredidos prácticamente por el gobierno colombiano. La consiguieron, súbele. Esa música hay que ponérsela a Luis Ortega ahora. Dio unas declaraciones en Colombia. En Colombia, por supuesto, está protegida por el gobierno narcotraficante. Esta. Soy mitad hombre, mitad animal. El señor de la noche. Gracias. Claro. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con un gobierno que es particularmente asesino con los líderes sociales, es particularmente asesino con los campesinos, con los desplazados, que por eso nosotros tenemos casi que un 20% de nuestra población es colombiana, y un gobierno que es asesino, que lleva más de 365 muertos, ya no se sabe cómo sacar la cuenta, asesinados, líderes sociales, y todavía se le ocurre hablar de que nosotros somos aquí asesinos y todo esto. Y lo peor de todo, porque así funciona eso que estaba mostrándonos ahorita Larisa, mi hija Larisa nos estaba mostrando ya segunda parte de lo que es la Laufer, que es un ataque permanente por parte increciendo, pues, por parte de los medios de comunicación, en donde tratan de hacer ver que nosotros somos los ilegales, somos los que estamos rompiendo la ley, que tenemos que ser enjuiciados en la Corte Penal Internacional, que tenemos que, imagínense, nada más y nada menos lo dice Estados Unidos, quien tiró en el 45, tiró la bombita desde el Enola Gay, que se llevó a 150.000 japoneses en Hiroshima. Y 3 días más tarde en Nagasaki, otro tanto de japoneses muertos. Ese es el gobierno que nos dice que nosotros estamos rompiendo la ley. Ya vamos a hablar de esto. Ponme a tiro, por favor, el de Plan Laufer. Yo voy a tratar de explicarlo de una manera más coloquial. Yo le decía ahorita a mi hija Larisa, le decía, hija, voy a tratar de ser un poquito más coloquial, menos científico, pero
voy a aprovechar un video que ella lo tenía atrás en el monitor y que es bien interesante que la gente lo escuche, lo vea, sobre todo por la tesis. Hay ya un instituto en Estados Unidos que está estudiando lo que consideran es ilegal por parte del gobierno norteamericano, la aplicación de la ley universal, y emborronar la ley, confundir la ley para atacar a los pueblos que deseen, pues, que no vayan de acuerdo a sus intereses. Vamos a ver primero ese video. Rueda. Iugoslávia, anos 1940. O cardeal Aloysius Stepinac saiu em defesa das minorias e protestou oficialmente contra as leis racistas e as perseguições raciais e religiosas. Foi levado a julgamento e foi condenado. A defesa dele teve 6 dias entre a acusação e o julgamento para preparar o caso. O tribunal restringiu suas testemunhas e excluiu documentos que provavam sua inocência. África do Sul, anos 1960. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. Nelson Mandela, líder do movimento contra o apartheid, regime que segregava os negros no país, foi eleito inimigo pelo governo branco. Em 1964, ele foi condenado à prisão perpétua por defender os direitos políticos e civis da população negra. Ele passou 27 anos na prisão. Após uma intensa pressão internacional, ele foi libertado em 1990. Brasil, anos 2000. Ao me eleger presidente da República, o Brasil deixou claro que havia decidido trilhar um novo caminho. Um caminho em que a distribuição de renda é fator decisivo de um novo tipo de desenvolvimento, mais inclusivo, mais humano, mais sustentado e duradouro. O ex-presidente Lula é vítima de um ato ilegal coletivo para desacreditá-lo e afastá-lo da vida pública. Para impedir que Lula seja eleito sem que ele tenha cometido qualquer crime. Essa é a luta travada por alguns juízes, procuradores da República e grande parte da mídia no país. Essas 3 histórias têm um ponto em comum: o lawfare. O termo lawfare foi criado em 2001 pelo major-general da Marinha Americana Charles Dunlap e desde então tem sido estudado em importantes universidades como Harvard, por exemplo. O lawfare é uma arma poderosa para combater inimigos políticos que combina ações aparentemente legítimas e ampla cobertura da imprensa. A ideia é constranger o inimigo até que ele se torne extremamente vulnerável a infundadas acusações. Uma vez enfraquecidos, eles perdem todo o apoio popular e qualquer poder de reação. Com o objetivo de arruinar alguém, o lawfare usa as seguintes estratégias: o abuso das leis vigentes para deslegitimar e prejudicar a imagem pública do adversário. Uso do processo legal para cercear sua liberdade, intimidá-lo, silenciá-lo, influenciar negativamente a opinião pública para antecipar a sentença condenatória e cercear o amplo direito a uma defesa imparcial, pressionar agentes públicos e promover retaliações contra políticos para obstruir os mecanismos legais de defesa, manipulação estratégica de uma causa falsa, tentativa de intimidar advogados de defesa. Uma guerra com um ataque pensado minuciosamente em 3 dimensões. A primeira dimensão é geográfica.
Aqueles que estão atacando escolhem o campo de batalha mais vantajoso. O embate se dá na vara ou no tribunal que melhor atender ao objetivo de acabar com seu opositor. A segunda dimensão é a escolha de uma lei especificamente moldada para aquela guerra. A terceira dimensão consiste em externalidades. Um papel desempenhado principalmente pela mídia que cria uma sensação de presunção de culpa. Para o antropólogo John Comaroff, professor da Universidade de Harvard e um dos maiores especialistas em lawfare, o ex-presidente Lula é o maior exemplo brasileiro de alguém que é vítima de abuso da lei para fins políticos. Para ele, a justiça do Brasil está manipulando as leis e criando uma presunção de culpa contra o ex-presidente Lula. The violence of the law has replaced the violence of the gun because you destroy people, you face them, you erase them, you take away their assets, you take away their dignity, you take away their lifestyle. Os ataques e violações constantes do direito de defesa têm que ser combatidos. Our law firm had been working on the case of Lula in Brazil. It started with different false media reports, which developed into criminal lawsuits, all based in this false media coverage of untrue events. Every day news came out reporting a suspicion or false news that Lula was or would be involved in an accusation or plea bargain agreement. The prosecutors and the judge of the car wash operation were constantly appearing in the media as heroes, as opponents of Lula's political group. That's when we decided it was no coincidence, but a planned political action to delegitimize and demonize a chosen political enemy. Aqui no Brasil, o caso do ex-presidente Lula é um dos maiores casos de lawfare hoje no mundo. Nesta guerra, como em todas as outras, a primeira vítima é a verdade. A justiça e a lei não podem ser utilizadas para perseguição política. Quando isso acontece com uma pessoa, toda uma nação está ameaçada. A ver, veamos cómo nosotros podemos explicar esto que acabamos de ver, pero aquí en Venezuela. Recordemos que esto es un plan bien hecho, o sea, hay que vulnerarnos por todos lados, no solamente el bloqueo financiero, sanciones, simplificación de la producción y la distribución, esconder subirnos los precios, la aplicación de Dollar Today y mantenerlo a nivel mundial como que no existe. Por ejemplo, porque ellos tienen que primero conocernos, para luego afuera explicar qué es, según ellos, lo que está pasando aquí. Me estaba diciendo Larisa del ejemplo, por ejemplo, de Smolansky, cuando se cayó en aquel hueco, ¿ustedes se acuerdan? Que hizo todo el ridículo, de paso. Cuando cayó en el hueco y dijo y después cuando le dio aquella yeyera que dijo que eran armas químicas, llegaron a hablar de un arma que se utilizaba en Vietnam, una arma química, que la utilizaron los americanos, por cierto, hay que recordarles a ellos. Entonces hay un problema de concepto porque nos inhiben a nosotros. Nos trancan, porque nosotros queremos, en nuestra ingenuidad socialista, y sabiendo que tenemos un Estado-nación, que tenemos una libre determinación de los pueblos, elegimos nuestro sistema de gobierno, tenemos unas leyes que se ajustan a los parámetros mundiales de respeto a los derechos humanos. Y cuando salen los cruzados estos, los que salen ¿se acuerdan de aquellos escudos que salían a la calle a destrozar, a matar gente? Cuando quemaron a una persona en plena autopista, ellos eso lo ocultan y de inmediato dicen represión. Afuera es represión contra las protestas pacíficas. En consecuencia, nosotros en nuestra ingenuidad socialista, humanista, y tenemos que decirlo, por ser pendejos, pues. ¿Ustedes me entienden? Le dijimos a los piquetes de la Guardia Nacional, señores de los piquetes, no pueden utilizar
las escopetas con balas de goma. No pueden. Cosa que es utilizada en todas partes en el mundo para contener este tipo de anarquía, y sobre todo cuando es una anarquía planificada para derrocar un gobierno. Ay, nosotros salimos de pendejo y le dimos a la Guardia Nacional, salimos de pendejo, lo digo así, lo resalto. Salimos de pendejo y le dimos a la Guardia Nacional, no pueden usar escopeta. ¿Por qué? Porque la imagen del Guardia Nacional usando la escopeta de perdigones, ¿verdad? Esa imagen afuera, incluyendo que ponían otras imágenes de Egipto y de otras cosas, nos decían al final, desde allá afuera, que nosotros éramos una dictadura que estamos reprimiendo a los pobres niños. Es una forma de manejarnos la ley. Nos ablandan. Nosotros teníamos que aplicar la ley. Ah, cuando el presidente Nicolás Maduro comenzó a aplicar la ley duro, ¿verdad? Salieron por allá. Entonces, bueno, llegaron a comparar a Leopoldo López con Mandela. Él mismo creo que se llegó a comparar con Mandela. Yo me imagino que él yo lo imagino a él así como, tú sabes cómo tenían antes los capitanes y los capitanes que enviaba el Imperio Español para acá, tenían un sitio reservado para rezar, para pedirle a la Santa Virgen que los ayudara a matar indios al otro día. Así más o menos anda Leopoldo López. En nombre de la Santísima Virgen y Dios bendito, y Jesucristo su Señor. Eso nos vulnera. Por ejemplo, que salgan y nombren un Tribunal Supremo de Justicia írrito, ilegítimo, y que dicho sea de paso se instale en Colombia, se instale en Miami. Y salga el estúpido este de Colombia, porque es idiota, este es más idiota que Santos. Y quiero explicar algo, este es más idiota que Santos y es más peligroso. Porque su papá Uribe le está dando nalgadita y le está diciendo apúrese. Sale este idiota y dice, nos vamos a salir de Mercosur. Él ni siquiera sabe lo que está diciendo. De UNASUR, perdón. UNASUR. ¿Qué pasó, papá? Dígame. UNASUR, si supiera este idiota que tenemos aquí al lado en Colombia, como presidente recién electo, si supieran ellos que UNASUR nos sirvió de muchísimo a los países latinoamericanos, porque por primera vez se estaban uniendo todas las identidades latinoamericanas como una patria grande, lo que soñó Bolívar. Y lo que Bolívar denuncia en Panamá, de lo que significaba el imperio en contra de Latinoamérica, se estuvo cumpliendo durante tanto tiempo. Y este señor que está aquí al lado, que es descendiente de la oligarquía y de las colonias españolas, ¿verdad? Se le ocurre decir que hay que salirse de UNASUR, pues que hay que desmembrar UNASUR. Y sale corriendo, esto está nuevecito, esto está fresquito, esto que ustedes van a ver aquí. Por eso es que yo te digo, veamos bien qué es la ley. Santos pide a Trump que le solicite a Putin, vean esto, el arrastrado de Santos le pide a Donald Trump, a su papá putativo, o sea, el bastardo pidiéndole al papá putativo, que le solicite a Putin que deje de apoyar al gobierno de Venezuela. Ya está listo. Y llega Donald Trump y dice, escucha bien, esto fue un Twitter, aquí está, mira, ¿ves? Para contribuir a la solución de la crisis en Venezuela, le pido al presidente Trump que le solicite a Putin dejar de apoyar al régimen de Maduro. Y dice Donald Trump, por allá por Europa, porque creo que mañana o pasado se reúnen con Putin, van a hablar de política internacional. Yo dudo, pero dudo, que Putin le vaya a prestar atención a Donald Trump con respecto a Venezuela y con respecto a Latinoamérica. Lo dudo. Pero dice así, Donald Trump,
un hombre muy optimista, el papá de este vagabundo que está aquí saliendo del gobierno y está entrando el otro. Tengo a la OTAN, tengo al Reino Unido que está con cierta agitación y tengo a Putin, dice Donald Trump en un Twitter. Francamente, Putin puede ser el más fácil de todos. ¿Quién lo pensaría? Dijo el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Yo repito, independientemente de la aplicación del lawfare en contra de Venezuela, en contra de Correa, en contra de Lula, en contra de Cristina, en contra de Dilma Rousseff, en contra de Daniel Ortega, porque le van para encima. Yo creo, me disculpan el optimismo, pero creo que Donald Trump está demasiado optimista en un mundo que está cambiando sus relaciones de poder. Creo. Demasiado optimista. No está contando con algo que es extraordinario. Que es que nuestros pueblos todos, yo no estoy hablando del venezolano nada más, nuestros pueblos en Latinoamérica despertaron con Chávez. Afortunadamente. Quiero pasar, hoy ando medio irónico con esto, ¿no? Quiero pasar al nuevo, creo que presidente de Colombia, creo que es presidente, Duque. Vea usted, señor Duque. ¿Tienes el video? Rueda. En Venezuela hay una dictadura oprobiosa, un sátrapa que se ha dedicado a destruir las libertades individuales, a perseguir la oposición, a acabar con la iniciativa privada, a callar la prensa, y eso pues obviamente es lamentable. Entonces, lo primero es que nosotros no podemos seguir teniendo un discurso indiferente frente a esa dictadura, como el que ha tenido la actual administración durante tantos años, y yo voy a ser muy claro, voy a promover el retiro de Colombia de UNASUR. UNASUR es una institución que se ha convertido en una caja de resonancia de la dictadura de Venezuela. Nosotros vamos a apoyar las denuncias que ha venido haciendo el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Hola, mi Colombia entusada, indolente, anestesiada, indiferente y vergonzosa. Pero nada de esto es tan importante como a los líderes sociales que están mateando graneaditos y con sevicia día a día en este país sin alma. Es en serio, esto está descontrolado. Por eso este noticiero va a ser distinto y les vamos a contar quiénes eran estos líderes sociales y qué hacían. A ver si los noticieros no se convierten en un recuento de muertos, aunque eso es pedirle mucho al gobierno. La semana pasada mataron a 8 líderes sociales, personas que la luchaban en sus regiones y reclamaban estas cositas básicas: tierras para cultivar, escuelas, centros médicos, agua potable, carreteras y paz. Luis Barrios peleaba contra los jíbaros y ayudaba a los pelados a salir de la drogadicción en una vereda del Atlántico. Muchas veces se enfrentó a la administración local por los pésimos servicios de salud a su gente. Felicinda Santamaría era una lideresa comunal en un barrio de Quibdó. Le metió la ficha a proyectos de huertas comunitarias, criaderos de peces y a las escuelas y carreteras de la zona. Margarita Estupiñán es la presidenta de la Junta de Acción Comunal en Tumaco, Nariño, y apoyaba la campaña de Gustavo Petro. Los paramilitares la habían amenazado desde hace rato. Ana María Cortés reunía a campesinos víctimas de masacres para que regresaran a su tierra. Ayudó a la gente que salió desplazada por la emergencia en Hidroituango y lideró la campaña de Petro en Cáceres, Antioquia. También los paramilitares la habían amenazado. Alexander Castellanos, de Cartagena del Chairá, era el vicepresidente de una asociación campesina y lideraba proyectos con familias guardabosques. José Fernando Jaramillo, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal en Pascuita y Tuango. Ancisar Cifuentes, líder de restitución de tierras en Chaparral, Tolima. Y Fernando Gómez, integrante de una asociación indígena y campesina en Guacarí, Valle del Cauca. 8 líderes asesinados en una semana. Y ojo, porque ellos no son las únicas víctimas. Desde la firma del acuerdo de paz, 178 líderes sociales han sido asesinados. Solo en el último mes van 24. 1 cada 3 días. Esto es
tan caótico que todavía no sabemos muy bien cuántos han matado. Cada entidad tiene una cifra distinta. Puede que los 24 de este mes no los hayan matado a la misma hora y en el mismo lugar, pero es una masacre. No se trata de muertes aleatorias ni porque sí, sino porque esta gente está en el centro de la balacera y además decidió ponerse del lado de los necesitados. Estas personas son la piedra en el zapato para los intereses de los grupos armados, que son el control sobre el territorio, la minería ilegal y las rutas del narcotráfico. Y esto no tiene pocas consecuencias. Cuando matan a un líder social, están matando las posibilidades de cambio de una comunidad, porque los proyectos que dirigían quedan en el aire y a la gente le da miedo continuarlos. Muchas veces se van por miedo a que les pase lo mismo o porque ya están amenazados. El mensaje se entiende. Así eliminan cualquier oposición y todo sigue ¿cómo está? Los jodidos, más jodidos, y los señores de la guerra, dueños de todo. Esto pasa frente a nuestros ojos, mientras el gobierno nos lanza pañitos de agua tibia e incluso se atreve a sugerir que algunas de estas víctimas son criminales. Santos dijo que armaría una comisión para ver qué carajos está pasando con los líderes sociales, que el gobierno va a actuar con contundencia frente a los asesinatos. ¿Contundencia? Bonita la hora, presidente. El gobierno no merece que lo feliciten porque eso es lo que debió haber hecho desde hace 2 años, en vez de estar sacando razones espurias y estúpidas por boca de sus ministros estrella, Luis Carlos Villegas y Guillermo Rivera. Rivera dice que los homicidios son aislados y diferentes y por eso no hacen parte de un plan para asesinar a todos los líderes sociales del país. Y la lumbre Villegas ha hecho 2 comentarios de antología. Primero dijo que a los líderes sociales los mataban por líos de falda, porque esto no es un conflicto social sino un problema de corazones rotos. Y hace unos días salió a decir que una de las lideresas asesinadas tenía vínculos con narcos, todo esto sin tener ni una sola prueba a la mano. Una investigación no es un hecho, ministro. Por un lado está reduciendo el problema a nada y como lo muestra tan insignificante, no requeriría de gran esfuerzo, ¿no? Y por el otro terminan, quiéranlo o no, justificando el asesinato de los líderes sociales. Pues es que si era alguien que estaba metido con narcos, pues ¿cómo no lo iban a matar? Lo que producen estos señalamientos es que la gente empieza a creer que protestar o exigir es lo mismo que cometer un delito. Y está justificado matar a alguien que comete un delito. A pesar de que existe una unidad de protección y muchos de ellos habían denunciado amenazas, en algunos casos les dijeron, miren ustedes cómo hacen para salvarse, la cosa no es urgente, entonces puede esperar, y en otros casos las medidas que sí dieron no resultaron efectivas. El ambiente es de zozobra, tanto así que en San Pablo Bolívar, a la profesora Deyanira Ballestas, los narcos llamaron a decirle que si no se iba, la mataban. Por favor, yo no tengo por qué hablarle como que tenía explicaciones. Coge su gran hijo de putas cosas y se va de la región, ¿entendió? Hagan el favor y vas por ese hijo de puta. Y tienen que matar a la máquina. Esto no es nuevo. El asesinato de líderes sociales es tan viejo como el himno nacional. Nos están matando y no sabemos por qué. Va a tocar ensanchar esa franja roja de la bandera para darnos cuenta que se trata de un exterminio que está pasando delante de nuestras narices. Lo que acaba de decir ese muchachito, que dicho sea de paso, no es de izquierda. Son gente en Colombia que quiere un cambio para Colombia. Dice, esto no es nuevo. Más de 300 líderes sociales muertos, asesinados. Y ahora salió Santos diciendo que le había que ponerle un parado después de 300 muertos. El caso del señor Duque salió, yo no estoy de acuerdo con eso, después de 300 muertos. ¿Por qué? Porque su patrón, el señor Uribe, su jefecito, es uno de los culpables del mayor exterminio que se ha hecho a líderes sociales en Colombia. La pregunta, otra vez, vamos con los tuiteros. ¿Qué nos puede enseñar de democracia, de legalidad, el gobierno del vecino país? Digo el gobierno, no el pueblo. ¿Qué nos puede enseñar de legalidad el gobierno de Colombia? ¿Qué nos puede enseñar de legalidad el gobierno norteamericano? Por eso es tan importante los 2 últimos clics de Larisa. Cuando hablamos de la ley, nosotros nos cohibimos. Nosotros, para evitar ser señalados ante una campaña avasallante, destructiva, pertinaz por parte de los medios de comunicación internacionales y nacionales,
nosotros nos cohibimos a veces de hacer y de aplicar la ley. Porque aplicar la ley, según ellos, es represión. Aplicar la ley, según ellos, es tener presos políticos cuando lo que tenemos son políticos presos inmersos, metidos, que cometieron delitos, en donde murió gente. Lo que está pasando en Nicaragua, la Iglesia Católica, los medios internacionales, todos completos atacan a Daniel Ortega y le dicen que es un asesino. Igual como dicen que el presidente Nicolás Maduro es un dictador. Es la campaña. ¿Para qué? Para atacar el Estado-Nación, destruir el Estado-Nación, convertir a nivel internacional por campaña ya. Y cuando hablamos de campaña mediática, hablamos de que ellos son jueces, abogados, fiscales, y definen ya de una vez qué es lo que pasa en Colombia. Perdón, qué es lo que pasa en Venezuela. Les voy a explicar algo, Esto es una noticia positiva. La dieron hoy. Últimas noticias, la sacó. PDVSA se prepara para aumentar la producción de crudo en el próximo semestre. Durante un balance ofrecido por el ministro venezolano de Televisión, el ministro Quevedo, explicó que planean cumplir una cuota de 1.972.000 barriles al día en los últimos meses para llevar a cabo el aumento de producción petrolera en el país. Y dice más adelante, este sábado el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, informó que Petróleos Venezuela evalúa planes para aumentar la producción de crudo en el próximo semestre, a pesar de los boicots internos que hay, a pesar de los esfuerzos terribles que tiene el señor Rafael Ramírez desde el exterior. Dicho sea de paso, conminó a la Asamblea Nacional Constituyente a desplazar al presidente de la República y tomar el poder. ¿A qué les huele a ustedes eso? Yo les hablaba la semana pasada de esos manejos que hay entre ONG, que hay entre personajes, caso de Luis Ortega, que salió vociferando desde Colombia, protegida por un Estado narcotraficante, por un gobierno narcotraficante. Y pretenden atacarnos, ¿qué? No es solamente el hecho de atacarnos ya financieramente, no es solo el hecho de atacarnos con la comida, atacarnos con la escasez, con no poder comprar medicina, sino que también empiezan a tratar de bajarnos la moral al pueblo venezolano. Dice aquí, durante una reunión ampliada entre el ministro y los directores ejecutivos de las áreas operativas en las áreas de industria petrolera, como también los gerentes de división de las mismas, Quevedo explicó que planean cumplir una cuota de 1.972.000 barriles al día en los últimos meses para llevar a cabo el aumento de producción petrolera. En otro sentido, condenó las sanciones unilaterales aplicadas a PDVSA debido a la prohibición de entrada a los funcionarios hacia las refinerías en las instalaciones donde ha estado laborando en esos países. La ley de ellos nos prohíbe a nosotros ir a hacer lo que normalmente hacíamos entrando a nuestras refinerías en el exterior. Eso es legal. Se fijan lo del Laufer, porque es tan importante que sepamos cómo ellos confunden nuestras leyes, la ley internacional, emborronan la ley a través de los medios de comunicación, nos atacan y nos dicen PDVSA se está cayendo. La patilla, este anuncio del ministro Quevedo, la patilla lo publicó, Quevedo reza por subir la producción de petróleo de Venezuela. La pregunta que uno se hace, ¿un señor como Alberto Federico Rabel es venezolano? ¿Está de acuerdo con que nosotros, siendo un gobierno que a él no le agrade, pero él sabe que si nuestra producción baja, nos bajan nuestros ingresos y nuestro pueblo sufre? La pregunta es, ¿será que el señor Alberto Federico Rabel tendrá un gramo de moral aquí en el cerebro
para decir, oye, vale, es una buena noticia, vamos a colocarla, porque va a beneficiar al pueblo venezolano. No, la atacaron. Salió Toro Hardy también hablando, PDVSA está arruinada. No, PDVSA estaba saboteada y siguen saboteando los reductos que todavía hay dentro de PDVSA. Dice aquí, por esa razón Quevedo manifestó que implementarán un plan de incentivo especial hacia los obreros de la empresa para ir fortaleciendo la masa de trabajadores. Por su parte, Ángel González, gobernador de Venezuela, ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, confirmó que la cifra de producción emitida hacia la organización es de 1.570.000 barriles, donde no se reflejan los condensados que se producen unos 70.000 barriles por día, ni los 90.000 barriles diarios de hidrocarburos que se extraen de los gases. Eso significa que en proporción estamos hablando de 1.735.000 barriles que se producen en el país como hidrocarburos líquidos, pero solamente hemos reportado 1.570.000. Entonces, ¿cuál es el objetivo de PDVSA? Tiene que ser el objetivo de PDVSA, pues el objetivo revolucionario, y para ayudar a quién, al pueblo venezolano, es irnos 1 millón más de barriles, como lo solicitó el presidente de la República, y combatir al sabotaje dentro de PDVSA. Es malo. Estamos violando la ley, tratando de hacer el trabajo que tenemos que hacer. Por eso, miren, yo les voy a decir algo. Para entender lo que es el lawfare, lo que es el imperialismo norteamericano, nosotros debemos entender por qué los gobiernos fascistas emergieron y tomaron fuerza en el mundo. Y cómo hay gobiernos fascistas como el de Colombia que se mantienen vivos a través de ¿qué? De la represión a su pueblo, a través del exterminio, a través de los desplazados. Es decir, cómo esos gobiernos insurgen y por qué están allí todavía. Les voy a pasar lo que les prometí. Una parte nada más, por favor, préstenle total atención para que veamos quién es la mano que mece la cuna detrás, o lo que es el poder de facto, detrás de personajes como Mussolini o como Hitler. Esos personajes no emergieron solos. Un personaje como Donald Trump, el inefable, no emerge solo. Eso es mentira, que llegaste, construiste una figura política y emerge solo. Eso es mentira. Detrás del fascismo hay un poder. Es el video, el de fascismo INC. Detrás del fascismo están los enormes capitales que Chávez combatió, enormes capitales que esta revolución combatió. Por ahí hubo una opinión un tanto, yo no diría que peligrosa, sino desesperada. La opinión fue así, no voy a ahondar sobre eso, pero sí voy a dar una respuesta rápida. La opinión fue, según tengo entendido, que los que estamos en contra del levantamiento del control de cambio, o los que estamos a favor del control de cambio, tenemos negocios. ¡Oh! ¡Qué horror! Eso quiere decir que el comandante Chávez, que fue el que en el año 2003 puso el control de cambio para evitar la fuga de divisas, ¿será que el comandante Chávez tenía negocios? O, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro, que ha mantenido el control de cambio, quiere decir que el presidente Nicolás Maduro tiene negocios con el control de cambio.
Cosa extraña, ¿verdad? Lo peor de todo es que esa especie Rueda, de quien tuvo la oportunidad de decirnos a todos los venezolanos quién había reventado en Cadivi y en Sencoex. Es bien extraño que ahora nos digan que nosotros estamos haciendo negocio porque creemos que el control de cambio es necesario para evitar la fuga de divisas. Vamos a ver fascismo y INC, por favor, préstenle mucha atención quiénes están detrás de estos personajes nefastos de la historia. Rueda. Ο φασισμός, είπε κάποτε ο Φράνκλιν Ρούσβελτ, έρχεται όταν τα ιδιωτικά συμφέροντα γίνουν πιο ισχυρά από μια δημοκρατική κυβέρνηση. When Washington, recovering from the staggering blow of Pearl Harbor, realized how effective had been the long-established espionage machines of Germany and Japan, from the White House came orders that the United States, too, must have eyes and ears within enemy countries. Immediately, the nation commenced, for the first time in its history, to recruit a secret intelligence corps. L'OSS, Office of Strategic Services, è stata la prima agenzia di intelligence creata negli Stati Uniti. Per certi versi è l'antesignana di quella che poi sarà la CIA nel secondo dopoguerra. Ο ιστορικός Ραφαέλ Λαουντάνι θα περάσει χρόνια μελετώντας τις ιστορίες των Αμερικανών πρακτόρων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εκεί κάνει μια απροσδόκητη ανακάλυψη. Προκειμένου να κατανοήσουν βαθύτερα το φαινόμενο του φασισμού, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες κλείνουν το μάτι και στον Κάρολο Μάρξ. Προσκαλούν στην Ουάσιγκτον 3 μέλη της περίφημης σχολής της Φραγκφούρτης, τον Φραντς Νόιμαν, τον Χέρμπερτ Μαρκούζε και τον Ότο Κιρχάιμερ. Lo spirito della sinistra hegeliana aveva preso, come dire, residenza a Washington. Però quando noi pensiamo a delle spie, no? Noi pensiamo a questa figura avventurosa che va sul campo e si nasconde e poi passa delle informazioni segrete. Lì bisogna invece pensare a un contesto molto più simile al contesto accademico. Για τα 3 μέλη της σχολής της Φραγκφούρτης, ο ναζισμός δεν είναι ένα ανεξήγητο φαινόμενο. Είναι σάρκα από τη σάρκα του κυρίαρχου οικονομικού συστήματος. Il nazismo rappresenta il modo con cui la Germania entra pienamente dentro la modernità, cioè dentro il capitalismo. Όταν η έκβαση του πολέμου έχει πλέον κρυφεί και η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να οικοδομήσει την επόμενη ημέρα στην Ευρώπη, το OSS ρωτά τους 3 αναλυτές πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτούς που χρηματοδότησαν τον ναζισμό. Ci sono riferimenti a una lunga lista preparata in modo particolare da Marcuse di criminali economici di guerra, cioè di un gruppo di industriali tedeschi che dal loro punto di vista andavano processati come criminali di guerra al pari dei gerarchi nazisti. Ladies and gentlemen, you now are in courtroom 600. This is where the Nuremberg trials were held from the 20th of November 1945.
Please take a seat on one of the visitors' benches. Η δίκη της Νιρεμβέργης θα μείνει στην ιστορία για την καταδίκη και την εκτέλεση αξιωματούχων του Τρίτου Ράιχ, ανάμεσά τους και ενός δημοσιογράφου και εκδότη που στήριξε την άνοδο του ναζισμού. Οι οικονομικοί εγκληματίες όμως θα καθίσουν ένα χρόνο αργότερα, το 1946. Bei den Nachfolgeprozessen wurden die deutschen Eliten angeklagt. Und das umfasste sowohl die Ärzte, die Juristen, die Militärs und insbesondere auch die Industriellen. Das heißt, von den Industriellen gab es beispielsweise den IG Farben-Prozess und den Krupp-Prozess. The indictment accuses these men of major responsibility for visiting upon mankind the most searing and catastrophic war in modern history. Το βασικό πρόβλημα του δικαστηρίου ήταν ότι για να καταδικάσει τους υπαίτιους για την άνοδο του φασισμού θα έπρεπε να καταδικάσει τον ίδιο τον καπιταλισμό. Man hat hier wirklich versucht, Verantwortliche zu finden und nicht so sehr die ganze Wirtschaft, sondern es sind eben die führenden Persönlichkeiten sind angeklagt und hier auch verurteilt worden. John McCloy, der künftige amerikanische Hohe Kommissar für Deutschland, traf in Berlin ein. Μετά τον πόλεμο, η Ουάσιγκτον τοποθετεί ως ανώτατο επίτροπο της Γερμανίας τον τραπεζίτη Τζον Μακλόι, παλιό γνώριμο του Χίτλερ και πρώην δικηγόρο της IG Farben, της εταιρείας που κατασκεύαζε τα χημικά των θαλάμων αερίων, πριν διασπαστεί στην Bayer, την Agfa και την BASF. Και ο Μακλόι αρχίζει να απελευθερώνει τους βιομήχανους που υποστήριξαν τον Χίτλερ. Krupp bekam eine Haftstrafe, die waren relativ milde und man muss sagen, dass alle Angeklagten ab 1951 eigentlich wieder freikamen. Ο φασισμός γεννιέται στις 23 Μαρτίου του 1919 σε αυτό το κτίριο. Το σύνδεσμο Ιταλών βιομηχάνων στο Μιλάνο. Ο Μουσολίνι υπόσχεται να κηρύξει τον πόλεμο στον σοσιαλισμό, στους εργαζόμενους και στους μικρούς αγρότες. Και μένει πιστός στην υπόσχεσή του. Τα τάγματα εφόδου που ελέγχει, οι μελανοχύτωνες, χρηματοδοτούνται απευθείας από βιομήχανους και μεγαλογεωκτήμονες. Χτυπούν τις απεργίες και τις καταλήψεις σε εργοστάσια όπως αυτό της Αλφα Ρωμαίο. Και οι ιδιοκτήτες αυτών των εργοστασίων δεν θα ξεχάσουν ποτέ το χρέος τους. Την ίδια πρακτική θα ακολουθήσουν μερικά χρόνια αργότερα και τα τάγματα εφόδου του Χίτλερ. Αυτή τη φορά για λογαριασμό των Γερμανών βιομηχάνων. Sofern die Profite sozusagen gesichert werden können, ist ihnen jede Regierung recht. Aber das Angebot der politischen Macht, was Hitler unterbreitete, war sozusagen die radikale Vernichtung der Arbeiterorganisationen. Τα τάγματα εφόδου του Μουσολίνι και του Χίτλερ δολοφονούν συνδικαλιστές, χτυπούν εργάτες και διαλύουν γραφεία εφημερίδων της αριστεράς. Η αστυνομία παρακολουθεί άλλοτε από απόσταση και άλλοτε συμμετέχει στις επιθέσεις. Πάντα με την ανοχή του δικαστικού σώματος. Ο φασισμός και ο ναζισμός προσφέρουν τον παράδεισο που ονειρεύονται οι μεγάλες βιομηχανίες και οι τράπεζες σε συνθήκες δικτατορίας.
δημοκρατία όμως δεν πεθαίνει στα χέρια του Μουσολίνι και του Χίτλερ. Πολύ πριν έρθουν αυτοί στην εξουσία, ήταν κλινικά νεκροί. Demokratie kommt von Demos und Kratos. Demos, das ist ein Teil des Volkes, also in Athen nach dem Stadtbezirk, und Kratos ist die Herrschaft. Heißt also Volksherrschaft. Aber das Volk hat nie geherrscht. Auch nicht in der Weimarer Republik. Προκειμένου να νομιμοποιήσει την παρουσία του Μουσολίνι και του Χίτλερ, το πολιτικό κατεστημένο τους τοποθετεί αρχικά σε μεγάλους κυβερνητικούς συνασπισμούς. Η αριστερά της εποχής παρουσιάζεται σαν τρομοκρατική οργάνωση που θα φέρει την καταστροφή. Ένας πολύ βολικός μύθος, τον οποίο θα χρησιμοποιήσει ο Χίτλερ για να αναρριχηθεί στην εξουσία. 3 χρόνια πριν από την άνοδό του στην εξουσία, η Γερμανία βρίσκεται σε διαρκή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει το ψαλίδισμα μισθών, συντάξεων και επιδομάτων. Οι απεργίες κρίνονται συχνά παράνομες, ενώ επιβάλλονται περιορισμοί στις συγκεντρώσεις των πολιτών. Το οικονομικό κατεστημένο όμως δεν ικανοποιείται ούτε με αυτά τα μέτρα. Ένας από τους μύθους που ακολουθεί τον Μουσολίνι και τον Χίτλερ είναι ότι κατέλαβαν την εξουσία δια της βίας, φέρνοντας τους πολιτικούς και τους μεγάλους επιχειρηματίες πρωτετελεσμένων γεγονότων. Στην πραγματικότητα, παραβίαζαν απλώς ανοιχτές θύρες. Ο Ιταλικός φασισμός στηρίζει το μύθο του στη λεγόμενη πορεία προς τη Ρώμη. Δεκάδες χιλιάδες μελανοχίτονες υποτίθεται ότι θα προήλαβναν προς την Ιταλική πρωτεύουσα, σκορπώντας τον τρόμο στο πολιτικό κατεστημένο. Μία από τις μεγαλύτερες μπλόφες της σύγχρονης ιστορίας. Ο μόνος μελανοχίτονας που φτάνει στην ώρα του στη Ρώμη είναι ο ίδιος ο Μουσολίνι. Αγοράζει ένα εισιτήριο πρώτης θέσης από το Μιλάνο και σε κάθε στάση φωτογραφίζεται με οπαδούς του που υποτίθεται ότι περπατούν μαζί του. Όταν φτάνει στην Ιταλική πρωτεύουσα, ο βασιλιάς Βιτόριο Εμμανουέλε του παραδίδει τα κλειδιά της εξουσίας. Γιατί αυτό είχαν συμφωνήσει οι βιομήχανοι της Βόρειας Ιταλίας. Ο Χίτλερ νομίζει ότι μπορεί να πραγματοποιήσει τη δική του πορεία προς το Βερολίνο το 1923 με το λεγόμενο πραξικόπημα της μπειραρίας στο Μόναχο. Δεν είχε καταλάβει ακόμη ότι κανένας φασίστας δεν ήρθε στην εξουσία εάν δεν είχε λάβει το πράσινο φως των μεγάλων επιχειρηματιών της εποχής του. So sehr sich alle bemühten, alle faschistoiden Kräfte, diesen Putsch zu unterstützen und ihm Vorschub zu leisten, sie hatten einfach nicht die entsprechende soziale Basis, sowohl als Massenbasis der eigenen Bewegung, als auch als Unterstützung durch die Großbourgeoisie sah 1923 keine Notwendigkeit, Hitler an die Macht zu schieben. Το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο της Γερμανίας αποδεικνύει ότι μπορεί να τσακίσει τον ναζισμό ανά πάσα στιγμή. Τον κρατά όμως σαν λύση ίστατης ανάγκης. Ο Χίτλερ μαθαίνει από το πάθημά του. Μία δεκαετία αργότερα, μιλώντας στη λέσχη Γερμανών βιομηχάνων του Ντίσελντορφ, υπόσχεται και αυτός έναν παράδεισο για τις μεγάλες βιομηχανίες και μία κόλαση για τους εργαζόμενους. Υπόσχεται πειθαρχημένους εργάτες χωρίς δικαιώματα και συνδικάτα. Υπόσχεται νέες αγορές για τα γερμανικά προϊόντα και παραγγελίες για την πολεμική βιομηχανία. Κυρίως όμως υπόσχεται να θέσει το κράτος στην υπηρεσία του ιδιωτικού κεφαλαίου. Grundsätzlich
wird die Regierung die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen des deutschen Volkes nicht über den Umweg einer staatlich zu organisierenden Wirtschaftsbürokratie betreiben, sondern durch stärkste Förderung der Privatinitiative und der Anerkennung des Privateigentums. Das heißt, die Konzerne wussten ganz genau, wem sie die Regierung anvertrauen. Για τους μεγαλογεωκτήμονες και τη βαριά βιομηχανία της Ιταλίας και της Γερμανίας, ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ δεν αποτελούν την καλύτερη δυνατή λύση. Το καπιταλιστικό σύστημα όμως βρίσκεται αντιμέτωπο με την μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας του και το παραδοσιακό πολιτικό κατεστημένο δεν μπορεί πλέον να προστατέψει τα συμφέροντά του. Es blieb nur eines übrig, man brauchte eine möglichst erfolgreiche Massenbewegung von rechts, um die Massenbewegungen von links bekämpfen zu können. Vielleicht wird Manfred der Ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich habe die anderen genauso vernichtet. Ο Χίτλερ παίρνει τελικά το πράσινο φως να κυβερνήσει και από τα κόμματα του λεγόμενου πολιτικού κέντρου, τα οποία στη συνέχεια θα συνθλίψει. Am 20. Februar trifft er sich mit Spitzen der deutschen Großindustrie, der Großagrarier und vor allen Dingen der Banken. Und er sagt ihnen, was Sache ist. Es soll in den nächsten 1000 Jahren in Deutschland kein demokratisches, kein parlamentarisches Regime mehr geben. Die Organisationen der Arbeiterklasse sollen zerschlagen werden. Es wird nie wieder Marxismus geben. Und anschließend bittet der Herr Bankier Schacht zur Kasse. Der Vorsitzende des damaligen Reichsverbandes, hieß noch nicht Bundesverband, sondern Reichsverband der deutschen Industrie, das war der Herr Krupp von Bohlen und Halbach, vertrat die Industrie, Herr Schacht vertrat die Banken und sie einigten sich darauf. Wir haben jedenfalls auf dem Höhepunkt der Krise, die liegt also im Spätsommer, Frühherbst 1932, eine sogenannte Industrielleneingabe. Das heißt, Großindustrielle und Großagrarier schreiben an den Reichspräsidenten Hindenburg, er möge den Führer der größten Partei, Adolf Hitler, mit der Regierung beauftragen. Thyssen unterstützte die NSDAP, Hitler und Göring persönlich mit erheblichen Geldbeträgen. Das Ganze hatte zum Teil etwas merkwürdige Formen angenommen. Zum Beispiel war es so, dass Hermann Göring Bargeld abholte, gelegentlich in den Casinos der thyssenschen schwerindustriellen Werke. Da wurde im Koffer Bargeld übergeben. Andere haben auch gespendet, auch die IG Farben. Es gab sozusagen einen nicht versiegenden, manchmal größeren, manchmal geringfügigeren, aber doch kontinuierlichen Strom seit 1930 in die Kassen der NSDAP. Dieses sogenannte System der industriellen Selbstverwaltung war sozusagen die reine Diktatur der deutschen Monopolbourgeoisie im Rahmen des Faschismus. Έκτοτε κάθε ενέργεια του ναζιστικού κράτους εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, ακόμη και οι διώξεις των Εβραίων.
Γερμανία έχει έναν ισχυρό χώρο μικρομεσαίων και ένα σημαντικό τμήμα αυτού του χώρου είναι εβραϊκό. Λοιπόν, η καταστροφή αυτών των Εβραίων επιτρέπει στη Γερμανία να γίνει προς το τέλος της δεκαετίας του 30 επί ναζισμού πρωτοπόρος, τι να σας πω, σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως μεγάλα καταστήματα. Το ρατσιστικό πογκρόμ έχει και οικονομικούς στόχους και οικονομικό πρόσημο και φυσικά και πολιτικούς. Ποιος φταίει για την ανεργία? Ο αποδιοπομπαίος τράγος, οι Εβραίοι, οι οποίοι παίρνουν τις δουλειές, οι οποίοι κάνουν, οι οποίοι δείχνουν. Οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα όμως κρύβονται και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις ειδικές οικονομικές ζώνες της εποχής. Το συγκρότημα στρατοπέδων του Νταχάου, μεταξύ άλλων, γιατί εξυπηρετεί πάρα πολλές βιομηχανίες, στην ουσία προμηθεύει άφθονο, φθηνό εργατικό δυναμικό στα μεγάλα εργοστάσια της BMW, που εκείνο τον καιρό έφτιαχνε κυρίως κινητήρες αεροπλάνων. Una pregunta, también para el Twitter. Si en el juicio de Nuremberg, si se llevó a juicio a todos los responsables, luego que Hitler se suicida con Eva Braun y todo esto, llevaron a todos los responsables a juicio, ¿por qué se salvaron los industriales? ¿Por qué? ¿Por qué no tocaron, por ejemplo, o lo soltaron rápidamente? En el 51 lo soltaron. Al dueño de la Bayer, que era la que hacía el gas para meter en las cámaras de gas a los judíos. Coño, esta mosca es fija para el programa. Ayer la estaba viendo en Surda Conducta. ¿Verdad? Pareciera que es escuálida, pues entra a tratar de molestar. El dueño de la Bayer, el que hacía el gas para matar a los judíos, el tipo lo suelta en el 51. El que hacía los motores de Alfa Romeo, el que tenía la fábrica de motores, el industrial, que hacía los motores para los aviones que bombardearon en la Segunda Guerra Mundial para la Alemania nazi, lo soltaron. El dueño de la Siemens, Krug, lo soltaron. Vino un abogado, banquero, llamado, por aquí lo tengo, John McCloy, enviado de alto nivel, enviado de Estados Unidos para salvar a los industriales. Muchos cerebros científicos, los que hicieron la bomba, los que estaban haciendo las bombas, se los llevaron para Estados Unidos, se los repartieron. ¿Por qué? En el juicio de Nuremberg no solamente se estaban enjuiciando a criminales de guerra, no. En el juicio de Nuremberg se estaba enjuiciando al capitalismo. Y el capitalismo tenía que salvarse. Venían del crack del 29, de la depresión, que provocó la bolsa de los banqueros norteamericanos. ¿Qué es lo que pretendieron todos los banqueros? Primero tenían que acabar con esos sindicatos, toda esa cuerda comunista, había que eliminarlos. Eso de estar pidiendo salarios y pidiendo aumento de sueldos y todo esto, la gente que vende lo único que tiene que vender el obrero, que es su fuerza de trabajo. ¿A quién se estaba enjuiciando en Nuremberg? Se estaba enjuiciando al capitalismo. Y el capitalismo se salva a sí mismo. Rápidamente, vamos a liberar aquí a los banqueros, vamos a liberar, ¿qué tal? No, tranquilo, no se preocupen. Al que hizo el gas para matar a los judíos en las cámaras de gas, lo salvaron. Y después tú veías cómo Israel, el Estado sionista, se convierte de víctima en Estado opresor y comienzan a buscar, incluso aquí en Argentina, llegan a capturar aquí a un criminal de guerra, Eichmann, me acuerdo el nombre.
lo agarran en Argentina. Estuvieron buscando en Brasil, en Paraguay, Stroessner, que había ocultado criminales de guerra. Pero nunca se les ocurrió ir a buscar al presidente de la Bayer, que es el que hizo el gas, o al dueño de la Bayer, que es el que hizo el gas para las cámaras de gas que mataron a los judíos. A ese no lo buscaron. ¿Por qué? Porque el capitalismo se reinventa. Chávez se inmola en la revolución, camarada, porque Chávez está, y nosotros estamos peleando contra un monstruo, compadre. No es Donald Trump, es el sistema capitalista. Por eso, yo ayer, la semana pasada pasé un video que lo quiero repetir hoy. Chávez radical, la vía, la única vía de ir hacia la liberación de los pueblos es ir hacia el socialismo. No trascendiendo a través del capitalismo, no, es trascender al socialismo. El socialismo ha sido ¿qué? Ha sido una forma de gobierno, una forma de movimiento social, de movimiento de las bases populares, las masas populares, masas obreras, campesinas, que ha sido constantemente asediado, como estamos siendo asediados nosotros, con todas las molestias que tengamos. ¿Y quieren que les diga algo? Después de estos ataques, como ocurrió con la República de Weimar, como lo que ocurrió con el caso de Argentina, siempre dan paso a regímenes de corte fascista, porque necesitan controlar a la masa, porque si no la masa se les revela. Lo que está pasando en Argentina ahorita, y yo espero que ese pueblo se levante, y se levante en función de que no les terminen digamos, lo poco que se hizo, que lograron hasta liberarse del Fondo Monetario Internacional y los volvieron a clavar. Aquí en Venezuela pretenden, dijo Toro Hardy, que nosotros necesitábamos para recuperar PDVSA unos 100.000 millones de dólares. Lo dijo Hausman. Ahora el tema es, ¿cómo hacemos? Recibimos los 100.000 millones de dólares y ¿tú crees que qué? Estamos endeudando. Si nosotros llegáramos a ir de nuevo al Fondo Monetario, que hay algunos por ahí que coquetean con esa idea, si nos vamos al Fondo Monetario Internacional estamos endeudando, no la vida de nosotros, la vida de nuestros nietos, de la descendencia de nuestro pueblo. El industrial, el capital, por no ponerle factor humano, el capital, camarada, no tiene paz con la miseria, no le interesa si existen sindicatos, si para ellos fuera, todos nosotros seríamos mano de obra barata. Para ellos no hay ideología, no existe la ideología, no existe la humanidad, no existe la solidaridad que pregonaba el comandante Chávez y que es un pregón que viene desde hace muchos años, desde que un señor barbudo por allá en Alemania llamado Carlos Marx se le ocurrió hablar hacer el manifiesto comunista y hablar de socialismo. No se puede coquetear con la derecha, camaradas. Tenemos que generar un movimiento de movimientos con las masas populares. Generar un movimiento que tenga la capacidad de producir, que tenga la capacidad de generar potencia, riqueza a favor del país, a favor del pueblo. No hay otra. No hay coqueteos con más nadie. Para el capitalismo le importan muy poco los muertos que genere. Si no, pregúntenselo a Colombia. Los
terratenientes de la burguesía colombiana no solamente han cometido, y ahí sí, delitos de lesa humanidad, genocidio, matar a 300 y pico de líderes sociales y que salte ahorita Santos o que salte el señor Duque a decir que yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, después de 300 muertos. Eso sin contar todos los muertos que generó el señor Uribe cuando creó sus fuerzas paramilitares, su querido padre. Tengamos bien claro quién es el que maneja el capital. ¿Quiénes son los que se sientan hoy en una mesa y nos dicen, vamos a concretar unas negociaciones aquí, un diálogo para negociar y sacar el país de la crisis que está? No, este país lo saca. Es el pueblo trabajando unido a la revolución y al gobierno revolucionario. El que se quiera acercar tiene que tener muy claro que la revolución es esto, es socialismo. No hay que tenerle más miedo al socialismo. No hay que tenerle miedo al socialismo. Nosotros estamos, y esto fue con Chávez también, estamos en un sistema capitalista. Y hay quien coquetea con ese sistema capitalista y le gusta, tú sabes cómo es, tratar de explicar lo inexplicable y termina diciendo que nosotros, los que creemos en el control de cambio para que no nos quiten, no nos saquen, no nos hagan lo que le hicieron a Chávez, más del 116% después del golpe de Estado y después del paro petrolero, nos sacaron en divisa hasta que Chávez dijo, hasta aquí llegó. Y no que nos vengan a decir que nosotros estamos haciendo negocio. No. Vamos a colocar, y con esto me despido, Chávez radical, socialismo. ¿Lo tienen? Ready. Chao, nos vemos el próximo martes. Cuando nosotros hablamos del socialismo, planteamos el socialismo, mucha gente aquí dijo, se volvió loco Chávez, ¿cómo va a plantear socialismo? El fin del proceso, la gente se va a asustar, y la oligarquía, bueno, bombardeando. Se le tenía miedo a la palabra porque fue satanizada, pero es parte de la lucha ideológica. Chávez radical. Ustedes no van a creerlo, pero yo, con esta mano, pues soy zurdo, le di al ¿cómo se llama? El martillo ese de Wall Street. ¡Pam! ¿Sí? Me aplaudieron. Yo fui al Fondo Monetario Internacional, de reunión con todos allí. Me estaban coqueteando, pues me estaban enamorando. Otro día fui a la OMC, a la sede de la OMC, pero creo que más nunca, no le quedaron ganas de invitarme más nunca. A mí me invitaron a cenas de gala en Nueva York. Recuerdo una vez una casa muy lujosa y nos sentamos a comer y de repente veo al frente mío nada más que a Henry Kissinger. Es decir, este es un proceso que ha venido decantando, un proceso hermosamente dialéctico. Después de haber participado como presidente en la cumbre aquella de Quebec, recuerdan que fue la guerra del gas. Entonces recuerdo que llegamos a La Habana y bueno, a vernos con Fidel, y esa noche en La Habana, una madrugada casi amaneciendo, evaluando lo que pasó en Canadá y lo que estaba pasando en América Latina. Era el año 2000, era tan temprano como el 2000, y Fidel me dijo, Chávez, la batalla que viene ahora es contra el ALCA, vamos a derrotar el ALCA. Y yo dije, se volvió loco Fidel. ¿Cómo será que vamos a derrotar al ALCA si yo venía de quedarme solitario allá? El único gobierno que tímidamente incluso, pero lo hicimos, nos opusimos y levantamos la mano y exigimos que quedara allá, ¿cómo se llama eso? Una reserva. Venezuela hace una reserva a los párrafos tal y cual, donde se acordó que el ALCA debería existir ya para el 1 de enero del año 2005. Aprobó, todos levantaron la mano, a excepción de Venezuela. Bueno, y sin embargo, Fidel tuvo razón. Comenzó la batalla. Derrotamos al ALCA.
Llegó el 1 de enero del 2005 y el ALCA no apareció por ningún lado. Y no solo no apareció, sino que apareció fue el ALBA, la Alianza Bolivariana. ALCA, ALCA, al carajo. Así nosotros vinimos avanzando, el proceso venezolano, y luego vino el golpe de Estado, toda la agresión contra Venezuela. Estados Unidos, sin duda, con sus aliados en América Latina y en Europa. Y la agresión contra Venezuela, eso nos obligó. Yo recordé por esos días, después, aquella frase de León Trotsky: a toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. Porque el látigo contrarrevolucionario obliga, conmina, fortalece. Si no te aniquila, te fortalece. Una de dos. Pocos meses después, nosotros, en una gran concentración aquí, en ese año, declaramos el carácter antiimperialista de la Revolución Bolivariana. Ni se hablaba aquí de eso, pero ni se hablaba. 29 de febrero. La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados. Pero hacía tiempo que casi no se hablaba del imperio, ¿no? Incluso algunos intelectuales supuestamente de izquierda o de izquierda. No soy yo quien para establecer el límite entre izquierda y derecha. Ustedes saben que eso se perdió bastante. Eso se vino borrando de los mapas. Pero muchos intelectuales llegaron incluso a pregonar una tesis increíble del imperio bueno, la hegemonía buena, que ya se habían acabado aquellos imperios que invadían, que arrasaban, que bombardeaban. No, que ese era el imperio protector, el imperio necesario, pues. Como que se acabó el imperio. Hoy está más vivo y más crudo y más amenazante que nunca el imperio yanqui. Entonces, nos tocó asumir junto a Cuba, pues. Cuba nunca bajó las banderas antiimperialistas, pero en casi todo el mundo se habían bajado. Asumimos la posición antiimperialista, impulsado por las condiciones históricas que siguieron madurando, por las grandes contradicciones y, además, como también lo dice Carlos Marx y muchos otros pensadores de izquierda revolucionarios, la praxis es la principal maestra de la conciencia. Tú puedes estudiar 100 siglos en los mejores libros y aprenderás mucho, pero no hay nada como una buena praxis de lucha, de batalla. Esa es la mejor escuela para la conciencia. Y luego, a los pocos meses, lanzamos el segundo campanazo. Casi nadie se atrevía a hablar de socialismo, más allá de algunos círculos académicos, algunos que otros libros. Bueno, que nosotros lanzamos entonces, o tocamos la segunda campanada. El capitalismo no se va a trascender por dentro del mismo capitalismo. No, al capitalismo hay que trascenderlo por la vía del socialismo. Por esa vía es que hay que trascender el modelo capitalista. La revolución bolivariana, además de bolivariana, además de antiimperialista, se declara socialista. El capitalismo lo vamos a enterrar en Venezuela para que haya patria, para que pueda haber patria. O la patria es socialista o es nada. Y aquí estamos resueltos a tener patria. Yo no soy solo cristiano, yo soy un revolucionario y también soy marxista.